Buenos días para todos, bienvenidos a su programa Comisaría para Todos. El día de hoy los acompaña Soy Yolima Soba y Yadira Miranda. Somos apoyo de la Comisaría de Familia del área de Psicología. El día de hoy le traemos un programa muy importante de interés para todos y es la violencia intrafamiliar. Entonces, la violencia intrafamiliar se define como cualquier tipo de violencia que se genera dentro de los miembros de una familia, que se puede presentar dentro del hogar o fuera de él, entre las personas que conforman el hogar, bien sea por afinidad o por consanguinidad. Entonces, son las relaciones que existen entre padre e hijos o simplemente una pareja que deciden vivir juntos. Entonces, no solamente porque no llevan una relación de sangre, no quiere decir que no sea violencia intrafamiliar. ¿Cuándo decimos que se produce la violencia intrafamiliar? Pues cuando se ocurre un daño, bien sea físico, psicológico o emocional en uno de los integrantes. Es por esto que decimos que existen diferentes tipos de violencia, los cuales nos los va a describir aquí mi compañera. Bueno, dentro de los tipos más comunes de violencia intrafamiliar tenemos la física, la psicológica, la sexual, la económica. Realmente la OMS tiene entre 16 grupos de violencia en todos los ámbitos y contextos sociales, pero nosotros vamos a tocar los más importantes. Yadira, es muy importante determinar que nuestra sociedad está ahorita pasando por un incremento de violencia física, psicológica, que es la menos visible, es la que más se disfraza, la que más se esconde detrás de los tipos de violencias. La física, ¿por qué? Porque es el uso desmedido de la fuerza, ¿sí? Es cuando yo empleo la fuerza y puede desencadenar lesiones personales y en el peor de los casos termina en la muerte. La psicológica es un tipo de violencia y maltrato verbal, la baja autoestima, trastornos en la antelación del sueño, termina la persona sometida, genera un tipo de trastorno de ansiedad, depresión, conlleva a que la persona termine en una situación de salud, afectando su salud mental. La violencia sexual se da por la vulneración de los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Ninguna mujer puede ser forzada, o ninguna persona puede ser forzada al uso de la fuerza, a querer estar forzadamente a tener una relación o un acto sexual. La violencia económica está dada por la dependencia emocional, es cuando yo ejerzo sobre la otra persona la presión de querer dominar las finanzas de mi hogar, del contexto en el que me encuentre. Yo coarto de alguna manera la libertad de tener una dependencia financiera. Bueno, muchas personas van a decir, bueno, ¿por qué es importante este tema? Pues es importante porque cualquier tipo de estas violencias nos pueden generar unas consecuencias muy graves, bien sean físicas, como lo son los golpes, quemaduras, fracturas. Un golpe mal dado fácilmente puede llevar a un aborto, a la muerte. Entonces, también se presentan daños psicológicos y emocionales, que esos no los vemos, pero son aún mucho más graves, porque un hematoma puede pasar a las siguientes semanas, pueda que ya no se puedan notar las marcas, pero las marcas que quedan en la mente son mucho más fuertes y esos no se borran tan fácilmente, lo que puede provocar depresión, aislamiento social, ideación suicida. También nos puede dar causar enfermedades crónicas, simplemente por el susto, porque no puedo estar tranquilo en ningún momento, voy a estar alterado todo el tiempo. También puede desencadenar otras consecuencias, como por ejemplo a nivel laboral. Ya el rendimiento laboral no va a ser el mismo porque siempre vamos a estar como envueltos en ese tipo de situaciones, como que hoy no puedo ir al trabajo porque simplemente tengo la cara marcada, porque no me siento bien anímicamente, porque el cuerpo puede estar en el trabajo, pero la mente realmente está en su casa donde está pasando todo este tipo de problemas. Entonces, por eso es tan importante la violencia intrafamiliar, prevenirla. Entonces, podemos decir que en el último
año ha aumentado significativamente las demandas que se han presentado en la comisaría de familia. Normalmente en los años anteriores se tomaban algunas medidas de protección, más o menos entre 15 y 20 medidas en el recorrido del año. Lo que vamos del 2022 se acercan a los 50 medidas de protección y pues hasta ahora estamos en el mes de agosto. ¿Esto qué quiere decir? Esto puede decir básicamente, uno, que la violencia intrafamiliar ha ido en aumento, que va más del doble de las violencias intrafamiliares de los otros años presentadas, o simplemente que nos estamos despertando y estamos tomando el valor de denunciar. Porque recuerden que no solamente las personas, las estadísticas que tenemos son las reales, porque hay muchas personas que por miedo, porque están sometidas, no ponen una demanda, o la ponen y al otro día ya se reconcilian y la quitan, o por pena, o muchos hombres también, la violencia no solamente se da en las mujeres y en los niños, hay muchos hombres que también son víctimas, y ellos por su ego, por el que dirán, por de pronto no quedar mal, no lo hablan y nunca lo dicen, pero también lo están presentando. Recuerden que la violencia intrafamiliar no se presenta de un momento a otro. Muchas veces vemos noticias y vemos casos donde llega una persona y mata a su esposa y a sus hijos, los violentan, y uno dice, pero si el señor era tan buena gente, si el señor era todo un caballero, sí, pueda que en la calle con los demás, pero en la casa se venían presentando muchas situaciones que muchas veces minimizamos o que no le contamos a los demás porque nos parecen que son normales. Entonces, al principio simplemente empiezan una serie de situaciones como son bromas hirientes, amenazas, intimidaciones, de pronto en la calle descalifican tu opinión. Cuando hay peleas en esas relaciones, así sean en el noviazgo, de pronto en el momento de rabia destruyen cosas, entonces de pronto el jarrón contra la pared, o ese tipo de cosas, y uno empieza a minimizarlas. No, era en un momento de rabia, fue solamente un momento, esto no va a volver a pasar. Empiezan los celos, las mentiras. Entonces, en este momento, ese es momento de reaccionar, cuando empiezan a verse en ese tipo de cambios. Cuando empiezan a decirle, es que no me gusta que se ponga tal falda, tal vestido, no me gusta que se maquille, no se ponga esto, no se ponga lo otro, haga un alto en el camino, marque su territorio y diga, no señor, yo también tengo derecho, yo soy una persona puedo tomar todas mis decisiones y no tengo por qué depender de la opinión de mi pareja. Entonces, si usted ve que estas cosas están pasando en su familia o en su pareja, tome medidas, reaccione, porque la violencia aumentará, esto no va a desaparecer. El siguiente escalón, el siguiente nivel va a ser mucho peor, porque entonces ya va a empezar a tratarlos con desprecio, con ofensas verbales, ya van a ir a empujones y no, es que era jugando, pellizcos, acaricias agresivamente, manoseos, le prohíbe usar métodos anticonceptivos. Entonces esto no lo podemos permitir porque también es un tipo de violencia, a pesar de que sea mi pareja, él no me puede decir cuántos hijos debo tener y si me debo o no me debo cuidar. Eso es una decisión autónoma que tenemos que tomar nosotros. En ese momento, si su merced no actúa, si no toma medidas, si no toma una distancia con esa persona, ya el siguiente escalón es algo mucho más urgente y va a ser más difícil salir de ahí porque va a estar mucho más dominado. Mentalmente va a estar tan sometido que ya van a venir los golpes, las agresiones físicas, las agresiones verbales, ya vienen a obligarla a tener relaciones sexuales porque simplemente ya hemos descubierto lo que había detrás de esa máscara, ya el agresor se deja ver en su plenitud, entonces ya tenemos ese rencor, esa rabiecita y ya no vamos a querer acceder tan fácilmente, entonces nos van a querer corregir a la fuerza. Nos amenazan de muerte, ya nos amenazan con objetos, armas de fuego, nos encierran, nos aíslan de los amigos y de las familias. ¿Por qué hacen los victimarios, por qué toman esta decisión de aislarlo de los amigos?
de la familia, es que no me gusta que venga su mamá, es que no me gusta que vengan sus amigos, es que sus amigos me caen mal, es que aquí no quiero ver a nadie. ¿Por qué? Porque es más fácil manipularlos, dominarlos. Eso no es amor. Cuando uno ama, no lastima. Cuando uno ama, no hiere, no encierra, no prohíbe cosas. Entonces, si se encuentran en este último paso, sí, la única solución es buscar ayuda, porque tu vida y tu integridad están en peligro, y no solamente la suya, sino la de las personas que están alrededor. Cuando hay hijos, son ellas las personas más vulnerables. La violencia se presenta en ciclos. Ahí Leonore Walker, una psicóloga estadounidense, clasificó la violencia en 4 ciclos. El primero es una aparente calma. La pareja o el núcleo familiar pasa por una aparente calma. Hay una expectativa grande por parte de la víctima de si se va a volver a presentar un tipo de violencia. El segundo es una fase de tensión. Entonces, lo que pasa es que la acumulación de situaciones que se están dando a nivel del núcleo familiar se va formando como cuando estamos inflando una bombita, ¿sí? Cada vez va a haber un poquito más de aire para llegar a la siguiente fase. Es una acumulación de sensaciones y emociones. Es una escala gradual de una serie de conflictos, de fricciones a nivel familiar. Agresiones. La fase de la agresión se da como tal ya en la explosión y en la agresión física. Desencadena temor, desencadena ganas de denunciar de la víctima, pero obviamente va a estar con pánico, con miedo, está indecisa, en este caso si es la mujer. Posteriormente viene una fase de conciliación o luna de miel, es negociado. Aquí hay una negociación por parte entre víctima y victimario. De alguna manera él se encarga de ejercer un dominio sobre ella para que desista de una decisión de denunciar, de pedir ayuda. Termina justificando la violencia. La violencia en cualquiera de sus formas es una vulneración de derechos. La naturalización de la violencia como forma de crianza representa una barrera para construir contextos libres de maltrato en la infancia y adolescencia. El 46,4% de los adultos reconocen utilizar la violencia física para criar a sus hijos e hijas. Es necesario desnaturalizar la idea de que los golpes puedan ser una forma de educar. Cuando hablamos de violencia, no nos referimos únicamente a la física, sino también a la violencia emocional, psicológica y simbólica. La violencia en la crianza puede incluir maltrato físico por medio de zamarreos, golpes, agresiones, tirones de orejas o pelo. Maltrato psicológico por medio de gritos, insultos, amenazas, humillaciones. El maltrato en la niñez puede producir baja autoestima, sentimientos de soledad y abandono, ansiedad, angustia y depresión, alteraciones en el proceso de aprendizaje, que un niño utilice la violencia como forma natural para resolver conflictos. El maltrato por parte de quienes tienen la función de protección deja a los niños desamparados. Estas son algunas reflexiones para criar sin violencia. Los golpes no enseñan, solo generan temor y miedo. Las palabras humillantes generan tristeza, frustración e impotencia. Es fundamental escucharlos. La infancia es una etapa fundamental en el desarrollo de las personas y por eso requiere una atención y protección especial. Las madres, padres y adultos referentes deben proteger a los niños. Los niños aprenden principalmente del ejemplo. Cuando pedimos determinado comportamiento es necesario describir con claridad qué queremos y cuál es la conducta que deseamos. Asegurarnos de que nos escuchó y entendió. Ser breves, ser convincentes, explicitar las consecuencias por su cumplimiento y por su incumplimiento. Ser muy persistentes. Insistimos, cuando pedimos determinado comportamiento, hagámoslo, sin gritar ni amenazar. Sin ponerle etiquetas al niño o a la niña, eso no servirá para corregir su conducta. Decirle, sos un desordenado, resulta menos efectivo que señalarle, tus juguetes están desordenados. Sin decir vaguedades tales como,
Portate como una niña de 4 años. Sin pedir comportamientos intermedios del tipo trata de no ensuciar el sillón. Sin hacer preguntas de las que no esperamos respuestas porque tampoco las tienen, tales como ¿cuántas veces te tengo que decir que? Ninguna forma de violencia contra niñas y niños es justificable y siempre puede prevenirse. Asumamos el compromiso por una crianza sin violencia. Es una responsabilidad de todos. Bueno, entonces tenemos que protegernos y proteger nuestros hijos. El hecho de que muchas veces nos justificamos en que es por mis hijos, por ellos, es que debemos tomar estas distancias, porque esos niños necesitan a su mamá con vida y con salud, igual que su papá. Entonces, el hecho de que de pronto llegue la pareja y no les pegue a ellos, no los maltrate a ellos, no quiere decir que no están siendo víctimas. El solo hecho de ver cómo son violentados, cómo malas palabras todo el tiempo en el hogar, gritos, golpes, el solo hecho de presenciar ese tipo de situaciones ya están siendo víctimas. Entonces, el municipio cuenta con unas rutas donde usted puede ir a pedir ayuda. En caso de violencia intrafamiliar, en la comisaría estamos disponibles para brindarles todo tipo de apoyo, de lunes a viernes, de 8 a 4 a 5 de la tarde y el día viernes hasta las 4 de la tarde. Pero ¿qué pasa si se me presenta un abuso sexual o mi esposo me golpeó o mi esposa me golpeó y la comisaría está cerrada? Entonces, para eso existen otras rutas. Pueden asistir a la inspección de policía o directamente al hospital. Recuerden que en caso, por ejemplo, de abuso sexual, está disponible el hospital y la inspección de policía a las 24 horas para que ustedes puedan asistir. No es necesario esperar. Hay casos que sí, en caso de que me amenazó verbalmente, pueda que esa amenaza pueda esperar hasta el día lunes que la comisaría esté abierta en caso de los fines de semana. Pero hay otros casos que sí debemos actuar inmediatamente, que es en el caso de abuso sexual o cuando ya hay golpes, cuando ya hay otra serie de situaciones más graves. Entonces asistan en ese momento, no esperen a que llegue el lunes, no esperen mañana, pasado mañana, porque fácilmente en ese transcurso de tiempo puede agravar la situación o pueden desaparecer las pruebas. Entonces esa es la importancia de que actúen en el momento en el que pasan las cosas. Entonces vamos a mostrarles las rutas de atención en las que cuenta el municipio, los horarios de atención y los números telefónicos para que ustedes se comuniquen en caso de dudas, preguntas, inquietudes. Ahí estamos disponibles para atendérselas. Muchas gracias.